Audio Jungle. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Segundo día de la semana para nosotros, segundo día, para otros será el tercer día, porque como decía Janina en algún momento, algunos arrancan la semana el día domingo, pero la jornada laboral arranca el día lunes y nosotros este día martes estaremos hablando de mucha información para que usted comience el día informado y anticipando todo lo que se puede venir en una jornada que sin lugar a dudas con los últimos datos está complicado. Buenos días, Janina, ¿cómo está? Buenos días, José Luis. Buenos días a todos nuestros seguidores. Recuerden que nos pueden seguir desde YouTube, desde Facebook y también desde la página del diario, diarioprensadelinterior.com. Tenemos varias noticias del plano nacional, del plano local, internacional y también de deportes. Y las curiosidades. No nos olvidemos del dato curioso, el informe curioso. Para cerrar. Del día, como para descomprimir un poco. Exactamente. Hoy uno muy particular, le traje uno muy particular, una terapia alternativa para el coronavirus. Así que prepárense. Bueno, yo también le tengo una nota de color, después le voy a comentar, que tiene que ver, que no lo tenemos dentro de los titulares, pero sí vamos a insertarlo, que tiene que ver con el eucalipto. ¿Sí? Bien. No de las pastillitas ni de caramelitos, no. Estoy hablando de las hojas del eucalipto. Exactamente, que es la planta alta que siempre le dicen a usted, tómete eucalipto para que se crezca más. Algunos decían así. En el campo sabían decir de esa manera. Pero vamos con lo que vamos a tener y como le había anticipado, vamos a estar hablando hoy de River. ¿Qué le dije yo? Que no terminó. No, hay 5 contagiados, 5 contagiados de los cuales hay algunos que estuvieron jugando el partido ante Boca. Y todavía se espera más. En el día de hoy, cuando sigan haciendo hisopados, puede aparecer más. Y si no se resuelve en el día de hoy en la Conmebol que puedan insertar más jugadores en la lista de buena fe, River podría estar jugando, presentarse a jugar hasta con 9 jugadores, porque no tiene más jugadores para la Conmebol. Pero ya vamos a hablar de eso. También dentro del ámbito deportivo estaremos hablando del Giro de Italia, donde hoy podemos informar de que ya se corre la etapa número 11, pero vamos a hacer un resumen de la etapa número 10, donde Peter Sagan hizo un muy buen trabajo, donde obviamente vamos a hacer un resumen y vamos a escuchar lo que pasó con el triunfo de Peter Sagan y lo va a comentar Alberto Contador como todos los días. Bien, vamos a tener también lo que sucede en Medio Oriente. Continúa el conflicto entre Israel y Palestina. Parece no tener fin, por lo menos en los próximos días. Vamos a estar también con un informe de la India, donde se encontraron varios cuerpos en el río Ganges de personas que habían fallecido producto del coronavirus. En el plano latinoamericano vamos a tener un informe especial de una colega que nos brindó la información de lo que sucede en Colombia. No llegaron a un acuerdo entre el Comité del Paro con el gobierno. Todavía no hay acuerdo, siguen las manifestaciones y hoy nos va a comentar esta colega, porque estaban de día festivo para ellos, pero sin embargo hubo movilizaciones. Vamos a hablar de lo que dejó ya las elecciones, ya se empieza a dilucidar la nueva política quizás para Latinoamérica. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿por qué en Chile
las urnas hablaron, el pueblo habló. Los independientes fueron los grandes triunfadores en las elecciones en el país trasandino y los grandes derrotados fue el oficialismo. Eso vamos a estar hablando también en el programa del día de hoy. Y nos vamos para Argentina, nos volvemos a Argentina con una noticia bastante desagradable. Encontraron en Neuquén, en una basural, el cuerpo de la chica que estaban buscando desde el viernes pasado. Vamos a estar con toda la información, con todos los datos que surgen de este nuevo femicidio que sorprende a Argentina. Ayer, después de nuestro programa, nos anoticiamos de la salida del boletín oficial donde el gobierno nacional ordenó frenar las nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp. Vamos a hablar de eso, qué es lo que pide WhatsApp y si Argentina, si WhatsApp estaría infringiendo a la ley de defensa de la competencia según la normativa de nuestro país. Así que por eso en el boletín oficial se dio a conocer detalles acerca de cómo accionará el gobierno nacional con respecto a la privacidad. Y consideramos que sin duda el tema de estas últimas horas es el colapso que se produjo en varias provincias argentinas, la cantidad de casos de coronavirus que creció en estos últimos días, provocando todo tipo de inconvenientes y la aparición de nuevas restricciones de acuerdo a la cantidad de casos que aumentan y la cantidad de camas que faltan. Vamos a estar haciendo un traspaso por todas las provincias. Santa Fe, donde la situación está colapsada. Córdoba, donde tenemos un informe especial aclarando una situación que planteamos ayer, que fue el tema de las camas, el porcentaje de camas ocupadas. ¿Cuál es la diferencia de datos? Es un tema bastante interesante para escuchar. Con respecto a otras provincias, también tendremos la visita de Carla Bisotti a Río Negro, donde los casos también crecieron, donde la situación también se complica. Un informe de Neuquén con respecto a otro crecimiento de casos, con la palabra del gobernador, Omar Gutiérrez. Perfectamente. Y también estaremos hablando de San Luis, ¿verdad? Exactamente, porque en San Luis va a seguir, se habla ya de las inversiones. Villa Mercedes sería hoy por la radio, ayer, por la radio decía que cómo iban a hacer el tema de las casas que se van a implementar, las viviendas, y donde se empezarían a construir serían Villa Mercedes primero, en la segunda ciudad de importancia de la provincia, pero también va a haber más inversiones. Todo esto que tiene que ver con la coparticipación, con el cobro del dinero de la deuda, la histórica deuda que tenía el país, el gobierno nacional con la provincia, y va a invertir 11 millones de pesos para la creación de 2 centros universitarios pymes en la provincia de San Luis. Estaremos desarrollando también este tema. Bien, y si te parece, José Luis, comenzamos con el desarrollo de la información. Nos vamos a Santa Fe. Pero antes que nada, Janina, yo creo que sin lugar a dudas el tema del día de hoy tiene que ver con el coronavirus en nuestro noticiero, porque los números son alarmantes, porque se ha mesetado, pero arriba, está bien, siempre se dice que los días lunes o hasta el martes los números son elevados por las cargas que se realizan a nivel nacional, la carga de datos, que por ahí los fines de semana se baja porque no hay tanta carga de datos, pero no obstante eso son elevados. Para un lunes es elevado, pues, más de 28.000 casos. Sí, los casos de las últimas horas fueron 28.680 y la cantidad de fallecidos 505. De todos modos, como vos decías, si bien hay siempre el lunes
mayor porcentaje de casos, hay provincias que mantienen un determinado número. Y es un número que de manera preocupante viene creciendo. Caso de Córdoba, por ejemplo. Córdoba tuvo el día domingo 1.865 casos y hoy lunes 2.745. Estamos hablando de casi 900 casos más. Exactamente. Lo mismo sucede con la provincia de Santa Fe, donde, como anticipamos, el sistema está colapsado. Hay en este caso una crisis sanitaria importante por la falta de camas. Hay 1.364 eran los casos del sábado y del domingo, y 1.618 son los casos de ayer, lunes. Mucho, También muy elevado, muy elevado, muy elevado, y que lo vamos a escuchar ahora en este informe. Vamos a escuchar al propio gobernador que habla acerca de esto y de las posibles restricciones. Comenzaron desde ayer a reunirse, desde ayer al mediodía, y en el día de hoy seguramente va a salir ya un informe, un dictamen oficial. Recordemos de que Santa Fe ya viene con restricciones, pero sí, vamos a escuchar al propio secretario de Salud de la provincia pidiendo por favor que haya más restricciones, en una conferencia improvisada que se llevó a cabo ahí, en una vereda prácticamente, pero que pide por favor y que realmente ha colapsado. Colapsó Santa Fe, colapsó Rosario, Rafaela, que son los lugares más complicados, y recordemos que también estaba San Lorenzo. Sí, cuando se tomaron las medidas, suspendieron las clases presenciales y pusieron restricciones de horario, restricciones de circulación, suprimieron las reuniones sociales, justamente buscando hacer más leve el colapso, porque el colapso en realidad era prácticamente inevitable, pero lo que buscaban era tener un mayor número de camas como para poder seguir atendiendo a la población. Lo que pasó puntualmente, y lo que dicen los expertos de esa provincia, es que las variantes nuevas tienen algunas particularidades. Una es la mayor transmisibilidad, otra es la población joven, que por una parte es la que más se mueve y es la que más cuesta que cumpla con las medidas, que es la más afectada Sin en duda. este momento. Y por otra parte, otro dato muy significativo es el tiempo que permanece la gente internada. En principio estábamos hablando de 10 días, 14 días. Ahora, según lo que decía el ministro de Salud de la provincia, estamos hablando de 21 días. Exactamente. Bueno, ¿te parece? Sí, 21 días. La ministra, perdón, ¿no? Sí, sí, la sí. ministra de Salud de la provincia, Sonia Martó, decía eso, que el tiempo de la gente internada es mayor, y para hacer más gráfica la situación, quedan solamente 10 camas en toda la provincia de Santa Fe. 2 en Santa Fe capital. 2 en Santa Fe, 2 solamente en Santa Fe capital. En capital, exactamente 10 en toda la provincia. Estamos hablando, a ver, estamos hablando de camas UTI, sí, que inclusive hay gente que se manifestó, que vamos a tener también en el informe, que ya vamos a ir rápidamente al informe, camas UTI, porque el gobierno puso más camas, está bien, pero no tienen el personal. Entonces no son camas UTI porque no tienen la capacidad para atender a pacientes de terapia intensiva, porque no tienen el personal. Hay camas, sí, camas hay, pero no hay personal para que atienda esas camas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Algunos dicen, sí, no, pero acá en este hospital hay camas vacías todavía. Sí, pero no está el personal que pueda atender a las personas. Entonces... Exacto, ese es otro problema. Y otro dato importante que daban es que si bien se desocupan todos los días camas, automáticamente se ocupan. Exactamente. No tienen margen.
Sí, 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 Ese tal es cual. el punto más preocupante, que no tienen margen entre la cama que se desocupa y la cama se ocupa en el mismo momento, porque hay Exactamente. gente esperando, justamente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos rápidamente a Santa Fe con las voces de los protagonistas, de las personas que tienen que tomar la decisión y de las personas que están trabajando en el frente de la batalla, si le podemos llamar esta, de la lucha contra el coronavirus. Escuchamos desde el gobernador para abajo, escuchamos en este informe qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dicen en las últimas horas con respecto a este colapso. Colapso sanitario en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Ya no queda ninguna cama de terapia intensiva. El director provincial de salud, Rodrigo Mediavilla, aseguró que el estado sanitario es hipercrítico y de ocupación total. El gobernador señaló esta mañana que se analiza quitar la circulación en la provincia. Estamos con un fin de semana que ha marcado otra vez, ya llevándonos al límite de las camas de todas las que habíamos ampliado. Tenemos hoy una llegada de 17 respiradores más, pero todo lo que se amplió nos lo consumimos. Esto significa que el nivel de contagio es alto, hay que cuidarse mucho. Tendremos seguramente que estar analizando algunas acciones de quitar más circulación para poder ayudar a nuestro sistema de salud. Pero todas esas medidas que podamos tomar necesitan imprescindiblemente la colaboración de cada uno de ustedes. Cuídense, cuídense mucho, cuiden a sus amigos, cuiden a sus compañeros de trabajo, cuiden a su familia, cuiden a cada uno de los que quieren. Es un momento duro, es un momento difícil y cada uno de ustedes vale en la actitud y en la responsabilidad social que asumamos para no seguir generando más circulación, que es más contagios y es más internación. Un momento crítico que pedimos el acompañamiento, la cooperación y fundamentalmente la solidaridad de todo el pueblo santafesino, frente al cual hoy al mediodía nos reuniremos para pedir medidas que seguramente van a ser restrictivas, que se van a analizar. No hay forma de sostener un sistema sanitario frente a esta contagiosidad. El número de casos sigue creciendo, si bien se mantiene estable, el número de internaciones es realmente lo que nos alerta, nos alarma, en un rango etario menor. Este fin de semana es lo que hace la ciudad de Santa Fe, 12 personas fallecidas, con un rango etario que realmente nos preocupa, ¿no? Y acá, si bien tenemos vacunas, las vacunas no son suficientes, la primera vacuna es el comportamiento, el cuidado, y tenemos que extremar esto. Tenemos que llevar conciencia a toda la población que realmente quien toma realidad con esto tiene que ver con el que lo padece, algún familiar o algo así. Pero sin duda no estamos viendo el comportamiento, no estamos viendo el acompañamiento, y realmente vamos a pedir desde el punto de vista sanitario frente a este colapso, medidas que se van a tomar a partir del mediodía, doctor. Seguramente medidas más restrictivas que las que están actualmente, que las vamos a estudiar, y fundamentalmente extremar los cuidados y los controles, ¿no? Las medidas restrictivas que se dieron en estos días, ¿sirvieron de algo? Sirvieron de algo en lo que hace a la movilización y en lo que hace a la contagiosidad. Nosotros lo que tenemos que disminuir acá es la circulación, no importa el lugar. Acá no estamos hablando si se trata de un bar de una escuela, sino la circulación de personas. Menor circulación, menor contagiosidad, menor internación y menor fallecimiento. Ese es el impacto que estamos teniendo en esta segunda ola, que realmente no tiene previsibilidad. Yo no podría decir cuál es el comportamiento para el día de mañana, porque realmente impacta y de una forma diferente. Hay situación concreta de las vacunas hoy en día. La situación concreta de la vacuna, creo que algo para llevar adelante tiene que ver que el número de vacunas no es suficiente, pero la población objetivo en la provincia de Santa Fe alcanzó el 52% de vacunación. Acaban de ingresar nuevas dosis de Sputnik para continuar con lo que hace adultos mayores. Se está completando todos los esquemas de lo que es la segunda dosis, pero por supuesto la vacuna sigue siendo la segunda herramienta. La primera herramienta sigue siendo la prevención y no nos queda otra, por lo menos 6 a 7 meses hasta que podamos tener esta población rebaño, todos vacunados, porque realmente esta variante impacta y diferente. Lo que estamos viendo hoy es que en 48 horas los cuadros clínicos evolucionan directamente a terapia intensiva. Hoy no nos hace falta camas generales con oxigenoterapia porque la contención hoy se hace directamente en los servicios críticos. Justamente iba a preguntarle eso. El 98% de esas son 2 camas. Acá en realidad no hablamos más de fase, hablamos de restricciones porque tiene que ver con la circulación, ¿no?
Acá las fases no existen más, acá lo que tenemos que hacer son medidas restrictivas que restrinjan todo lo que sea la circulación, fundamentalmente en aquello que no sea esencial. Uno entiende la situación, pero lamentablemente lo que hay que hacer acá es tomar medidas cortas de alto impacto para cortar esta circulación y poder permitir que los sistemas sanitarios se oxigenen y puedan dar la respuesta oportuna. La provincia llegó a tener que decidir a quién darle cama y a quién no. Eso es lo que queremos evitar. Hasta ahora no, pero en este momento que está colapsado, 2 camas para que tengan idea. En la ciudad de Santa Fe, provincial, 2 camas. 2 camas acá en la ciudad de Santa Fe, y el resto está entre un 96 y un 98%. Y no representan más de 10 camas en lo que hace a lo largo de toda la provincia. Eso es viendo la posibilidad de las escuelas, como Córdoba, Entre Ríos. No entendible porque me hablaron simultáneamente sobre la presencialidad de las escuelas. Y eso se va a evaluar también, ¿no? Porque en realidad lo que implicamos acá no es el lugar, adentro, el porcentaje de ocupación dentro de la presencialidad de la escuela me alcanza el 1,5%. Tenemos 65.000 burbujas, en esas burbujas solamente en 1,5, en lo que hace un control semanal, son las personas que son aisladas. Pero no tiene que ver con el lugar, digo, acá tiene que ver, porque adentro del lugar se puede cuidar, lo que pasa es que fuera de ese lugar es lo que no se respeta. Sí, ahora se pueden seguir agregando camas, pero el personal de salud realmente es complejo poder cubrir esa situación, digamos, para que la gente entienda también. Yo creo que lo más importante en esto es valorar el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de la salud. Hay trabajadores que están duplicando sus horas, nunca presentarán objeción alguna. El acompañamiento de los gremios, ¿no? Que nos apoyan también porque saben la realidad que estamos viviendo. Y acá no implica, acá nos faltan brazos y piernas. Podemos poner 40 respiradores y también tenemos que tener en cuenta también lo que hace cómo prestamos, ¿no? Porque no podemos sobrecargar, no sabemos cuál va a ser el impacto que tiene esta segunda ola y hasta cuándo se va a extender. Nosotros pudimos sostenernos, lo que pasa es que últimamente, al continuar con esta contagiosidad que estamos teniendo, esta alta transmisibilidad, nosotros no vamos a poder y no vamos a poder hablar. Por eso es hoy el colapso sanitario que está atravesando la provincia tiene que impactarnos, nos tiene que hacer concientizar y pedimos fundamentalmente, porque acá la situación es muy clara. Tenemos vacuna, tenemos que continuar con la vacuna, tenemos que continuar fundamentalmente con lo que hace a los cuidados. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo común, y no solo lo tiene la Argentina, lo tiene el mundo, que es el virus, y la única forma que tenemos es ser solidarios y con un comportamiento en lo que hace a las conductas sociales. Ahí estaba la... Seguimos la recorrida por el país. Le comento a modo de dato, en San Luis, en las últimas horas se han registrado 600 casos positivos, se han mesetado arriba 600 casos de 3.348 muestras realizadas y de los cuales 207 son oriundos de Villa Mercedes. Hoy podemos decir de que en las últimas horas Villa Mercedes tuvo 2 contagios más que San Luis. 207 Villa Mercedes, 205 en San Luis Capital y el resto distribuido en la provincia. Además, volvió a haber el mismo número de fallecidos que el día de ayer y es alto, de 10. 10 personas han fallecido en las últimas horas en San Luis. Recordemos que el día domingo fue de 10, el día sábado fue de 10, entonces estamos con muchos casos amesetado arriba, si bien no hubo un número más elevado en jornadas anteriores, pero se amesetó arriba y 10 personas han fallecido. Pero donde nos preocupa, Yanina, es Córdoba. Sí, la situación en Córdoba es preocupante. Ayer hablábamos de las restricciones que se pusieron, ¿no es cierto?, a partir de lo que está sucediendo. Tenemos un informe especial del director del Hospital Italiano de Córdoba, Juan Gras, donde nos explica el inconveniente que teníamos para entender los números puntualmente. Porque ayer decíamos, por una parte el gobierno dice que hay un 42% de las camas ocupadas. Por otra parte, el personal sanitario informa que el sistema está colapsado. Claro. Obviamente falta un desfasaje de datos entre la realidad y la información del gobierno. Y es por
Es por eso que hoy salió a aclarar el director del hospital, de uno de los hospitales centrales que tiene la provincia de Córdoba, y donde fue noticia porque en los primeros pasos de esta pandemia, porque era donde aparecían todos los casos que se acuerdan, los geriátricos, todo, iban a ese hospital. Que hubo un momento que estuvo cerrado el hospital por la cantidad de casos. Que inclusive... Sí, porque además se produjeron contagios internos, entonces por eso, por una cuestión de prevención, estuvo cerrado el hospital italiano de Córdoba. Bueno, pero dejamos al experto, en este caso, que explique cuál es este desfasaje de datos, qué es lo que está sucediendo y qué pasa realmente con la ocupación de camas en Córdoba. Bueno, como es de público conocimiento, los números de contagios van creciendo, situación que era esperada. Se está aplacando en Buenos Aires y está creciendo en Córdoba y en el interior, como ya sucedió el año pasado. El número de camas ocupadas, la ocupación de nuestras instituciones, hemos tenido un marzo y un abril de alta demanda, sobre todo, como decimos, de otras patologías que por un año de no atención era demanda retenida, que comienza a tener necesidad de ser atendida ahora. Y en esta última semana han comenzado a subir el número de internaciones de pacientes COVID. Hemos tenido un fin de semana complicado y yo creo que esperan un par de semanas hacia adelante que también van a ser complicadas, ¿no? En general, en el italiano, por ejemplo, y me imagino en el resto de los hospitales, ustedes tienen más camas de terapia destinadas a otras patologías que a COVID. Si empiezan a subir los casos de COVID, van a tener que empezar a restar camas de otras patologías. Exactamente, cuando, digamos, la mayoría de las camas se empiezan a utilizar de acuerdo a la demanda de la patología prevalente. En el caso específicamente del COVID-19, son camas que tienen que estar aisladas, con lo cual uno las tiene que preparar. En función de la demanda va cada vez destinando más camas a la patología del coronavirus, pero no podemos dejar de atender al resto de la población con otras patologías. Un infarto o un paciente COVID, los dos tienen necesidad de atención. El punto es que si se llega a una zona crítica van a tener que hacerlo. Y sí, por supuesto, o sea, como digo, cuando uno habla de demanda prevalente, lo que más consume, y lo que más consume te va ocupando camas. ¿Y qué pasa con respecto a los pacientes, que este año son más jóvenes que el año pasado? ¿Eso favorece a que ocupen menos tiempo de internación? Sí, yo creo que hay más circulación del virus entre la gente joven. Los pacientes, los adultos mayores, afortunadamente tenemos mucha población vacunada, eso disminuye un poco la internación, ¿no? La cantidad de gente que necesita ser internada. También tenemos gran parte del personal de salud vacunado, lo que nos permite tener las plantas de personal toda activa, sin las bajas que teníamos el año pasado. Todo eso colabora a enfrentar en mejores condiciones la situación. Le hago la última, Gras. En muchos hospitales, en el suyo me decía que supera el 80%, muchos hospitales públicos y privados ya supera el 80%, 90% de ocupación, algunos directamente están llenos, pero cuando se habla de un 80% de ocupación, ¿se habla de que un hospital está lleno? Sí, hay que entender que las camas de un hospital se habla de dos camas por habitación y uno, de acuerdo a la demanda que tiene, no puede ocupar el 100% de las camas, ¿no? Porque puede haber en un paciente en una habitación que necesita estar aislado, un paciente terminal, no puede mezclar hombres con mujeres, no puede mezclar pacientes con COVID, pacientes sin COVID, con lo cual por arriba del 80% ya empezamos a hablar de que un hospital está lleno. Seguimos recorriendo el país con esta pandemia que no cesa, con esta segunda ola, que creo que estamos en una semana muy complicada, y otra de las provincias complicadas es Tucumán, la superpoblación de Tucumán, donde hay un lugar donde ya está aislado una localidad, un pequeño pueblo, paraje, donde están aislados porque tienen el 80% de contagiados allí de la pequeña población, así que están todos aislados. Pero cuénteme, Janina, ¿cuál es la situación real de Tucumán en las últimas horas? Bien,
Las últimas declaraciones son del secretario ejecutivo médico del CIPROSA, del doctor Luis Medina Ruiz. Hay una meseta que se mantiene de 700, 800 casos por día. Realmente es preocupante porque los números eran mucho más bajos hace algunas semanas y esto ya está movilizando de un modo distinto al sistema sanitario. Para evitar justamente un colapso, es muy probable que en las próximas horas el gobierno provincial comience a tomar medidas y ponga en marcha algunas restricciones también. De acuerdo a lo informado por el secretario ejecutivo médico del CIPROSA, son 12 las personas que en nuestra provincia ya tienen las variantes del Reino Unido, de Manaos y de California. Por consiguiente, estamos hablando de las variantes que tienen una mayor transmisibilidad también, que están presentes en la provincia. Vamos a estar aguardando qué es lo que sucede con las medidas a seguir a partir de esta situación. Hoy fueron 668 los casos y 10 las personas fallecidas. Otra cosa a tener en cuenta es que también en Tucumán la población que requiere respiradores es población joven y los contagios se están dando en gente joven, tal como sucede en Córdoba, como sucede en Santa Fe. Hay fallecimientos también de personas de entre los 35 y 50 años, que era un sector de la población que no había sido tan afectado con las variantes anteriores de coronavirus. Pero vamos a ver el informe de lo que nos decía el doctor Luis Medina Ruiz. Nosotros hemos detectado un aumento de casos en forma importante, donde en los lugares donde hay focos importantes se tomen algunas medidas. Como por ejemplo evitar la circulación interjurisdiccional de lugares donde hay focos importantes, que nosotros estamos viendo que hay un comportamiento muy agresivo del virus. En la medida que aumente la cantidad de casos, habrá que tomar otras seguramente restricciones. Y esas restricciones son focalizadas. En un lugar, en una localidad donde hay muchos casos, esa localidad es la que se restringe. Seguramente en la circulación, posiblemente en la presencialidad de la escuela, posiblemente en la convocatoria de algunas reuniones religiosas o de otro tipo. Todo lo que lleve a circular personas o confluir personas en distintos lugares que no son los convivientes, eso hay que restringirlo. ¿Qué va a pasar con los municipios? Los municipios tienen autonomía para tomar decisiones, sobre todo sobre la restricción de actividades. Hoy nosotros vemos jóvenes que quizá por un inocente café que tomaron con amigos, se contagiaron y están en terapia intensiva intubados. O sea, lamentablemente tenemos que tomar conciencia de que este virus tiene un comportamiento hoy más agresivo que el año pasado. Y nos vamos ahora al sur de nuestro país, que también tiene provincias complicadas. Este es el caso de Neuquén, ¿verdad, José Luis? Así es, hoy en la jornada de ayer en conferencia de prensa, Omar Gutiérrez, el gobernador de la provincia de Neuquén, fue contundente, fue muy taxativo y dijo: hay que cuidar muchísimo a nuestra juventud. Omar Gutiérrez, ¿por qué se refirió a eso? Porque en tanto es la franja de edad que aún no recibió la vacuna y es la que más casos se están dando en las últimas horas en una provincia donde, recordemos, Bariloche fue muy azotada, Bariloche y lugares cercanos a la capital fueron a la capital de Neuquén, si bien Bariloche es de Río Negro, pero tiene una cercanía, una afinidad con la ciudad capital de Neuquén, que ha llevado a que se cerraran por momentos las fronteras, pero hoy el propio gobernador en conferencia de prensa manifiesta la preocupación que existe, porque en otras de las cosas que dice dentro de esta conferencia de prensa es que la provincia, el país está cumpliendo ya con
los mayores de 60 años estar vacunados, la mayor cantidad, como es voluntario, pero la mayor cantidad, pero no nuestros jóvenes. Entonces dicen, hay que cuidar a nuestra juventud, que es los que más se están contagiando actualmente, los más rebeldes en algunos de los casos, y por esa misma razón hay que cuidarlos. Escuchamos la palabra del gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez. Este es un COVID distinto al del año pasado, como pasó en el mundo entero, tiene características distintas. Una identificación es que hay que cuidar muchísimo a nuestra juventud. Hay más personas en los últimos días contagiados de 0 a 19 años de edad que de 60 años de edad en adelante. Hoy es el sistema de salud el que necesita que la comunidad, que la ciudadanía brinde acompañamiento, le brinde el aire y el oxígeno que necesita el sistema de salud para poder seguir cuidándonos. Cada vacuna que damos es una vida a salvaguardia, es una vida que se salva. Cada vacuna es esperanza y es vida. Entonces, cuando de 60 años de edad para arriba hemos cumplido con lo que habíamos dicho, antes que llegase el invierno, todas las personas adultas iban a tener la primera dosis, y también estamos a un paso ya prácticamente, e invitamos a quienes entre 18 y 59 años de edad con comorbilidades todavía no se han vacunado, que son muy pocos, se acerquen en este dispositivo de confiar en nuestra gente, que es la vacunación masiva. En los próximos días habremos de recibir nuevas dosis en esta segunda quincena de mayo y habrán ser destinados para poder intentar que en el mes de mayo toda la población objetivo tenga aunque sea la primera dosis. Es muy importante, por eso, disminuir los niveles de circulación. Atento que el enemigo es invisible y silencioso. Es muy importante cumplir con los nuevos usos, hábitos y costumbres. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, estuvo en el sur de nuestro país, más precisamente en la provincia de Río Negro. Por eso, recién hablábamos de Neuquén, ahora nos vamos a Río Negro, Janina. Sí, en Río Negro también hubo crecimiento de los casos en los últimos días. La ministra de Salud se reunió con la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, para analizar la situación y también las medidas, ¿no es cierto?, que deben tomarse frente a lo que está sucediendo. Recordemos que en principio, cuando recién comenzó esta pandemia de coronavirus, Río Negro fue una de las provincias complicadas, donde hubo contagios en sanatorios, donde hubo contagios también en geriátricos, hubo sectores, ¿no es cierto?, de ciudades de transmisión comunitaria también. En este momento crecen, como decíamos, los casos y algunas medidas ya se tomaron, como por ejemplo suspender las actividades deportivas, ya sea prácticas profesionales como también las prácticas amateurs, lo mismo que los actos protocolares. Son ya medidas que están vigentes en este momento y que seguramente van a permanecer de ese modo por varios días más. Pero para ver cuál es la situación puntual y cómo se va a continuar, vamos a escuchar la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Muchas gracias, gobernadora. Agradecerle a usted, a todo su gabinete, el contacto permanente, el compromiso con la salud y esta modalidad de trabajo que es Nación, provincia, los municipios y todos los sectores involucrados en la respuesta y en la gestión de esta situación inédita a nivel mundial. Y continuando con lo que vos decías, Arabela, es esto, son, digamos, las medidas intensivas, localizadas y transitorias, esta intermitencia que vamos a tener en una segunda ola que nos encuentra en una situación totalmente diferente a la primera ola, con un crecimiento inusitado, exponencial del número de casos, muy grande en muy poco tiempo, en muchas áreas de nuestro país, lo cual pone en tensión el sistema de salud, a pesar de su fortalecimiento, a pesar de todo lo que se ha hecho
durante todo el año pasado para aumentar casi un 50% de las camas de terapia intensiva, con casi 4.000 respiradores distribuidos, más todo lo que aportó cada una de las gobiernos provinciales al sistema de salud, con los hospitales modulares, con las nuevas variantes que tienen una transmisibilidad más alta y una letalidad mayor e impactan en edades más jóvenes, en personas más jóvenes, con este componente que es la vacunación, que ha avanzado en forma sostenida y donde ya se ha vacunado alrededor del 70%, poco más del 70% de todas las personas mayores de 60 años. Se está avanzando con las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo. Nuestro personal de salud está vacunado en más del 95% con una dosis, y un porcentaje muy alto ya ha recibido el esquema completo. Hay que disminuir la transmisión viral, y esa disminución de la transmisión viral se logra a través de estos marcos normativos consensuados de nación, de la jurisdicción, y por supuesto con la comunidad que se empodera de esta situación, a la cual le tenemos que transmitir esta situación y nuevamente trabajar en conjunto para fortalecer las medidas de cuidado. Todo lo que buscas, encontralo en un solo lugar. Minimercado Elquinense. Tenemos variedad de carnes, vinos, cervezas, fiambres para la picada, mercadería en general y también riquísimos helados. Barrio 640 Viviendas, Manzana 3324, Casa 12, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Seguinos a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @elquinense. Estamos limpiando todos los residuos que dejas en la calle, pero necesitamos que nos ayudes. Los materiales de construcción y escombros deben colocarse en contenedores. Vos y nosotros logramos una Villa Mercedes limpia entre todos. Vamos a hacer un pequeño respiro después de tanta recorrida con el tema del coronavirus, pero seguimos hablando de esta pandemia, pero vamos a hablar de deporte, porque lo habían anticipado en el programa de ayer, en el de antes de ayer, en la previa, o sea, en la previa del clásico, post clásico, que esto iba a pasar, que iban a aparecer más contagiados. En las últimas horas se dieron a conocer que River tiene 5 contagiados más, de los cuales están en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Y River, si no le autoriza la Conmebol a insertar nuevos nombres de jugadores, River hasta podría estar jugando con 9 jugadores, presentarse en el próximo partido, que juega de local, juega en su propia cancha. ¿Viste que, José Luis, existe antecedentes de algún partido que se haya jugado con 9 jugadores? Existen antecedentes, pero no en Copa Libertadores, quizá no. Yo que recuerde, no, en Copa Libertadores no. Que se hayan presentado de esa manera, no. Le voy a leer los nombres, déjeme que vea. Poncio, Montiel, Vigo, que es uno de los refuerzos que trajo para la Copa Libertadores. Beltrán, que si bien es suplente, pero siempre, por lo general, hay partidos en los que juega en todo de titular, ¿sí? Y Londoño. Son los 5 jugadores con casos confirmados de coronavirus que se suma. Ya River tiene 20 en total. Más lo que vayan a aparecer en las últimas horas. Hoy van a seguir los hisopados. ¿Qué va a pasar? Y todavía tiene que jugar 2 partidos de Copa Libertadores
y de acuerdo a los tiempos no estarían llegando los jugadores, ¿verdad? No llegan. Por eso mañana, perdón. Tampoco para el segundo partido, ¿verdad? No, hoy, no, para el segundo no, porque tiene que jugar 2 partidos en 10 días. No llegan. ¿Cuánto tiene que estar aislado? 14. Y bueno, no llegan. Mínimamente. No llegan. Entonces, considerando que se recuperen los 14 días, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hacen desgaste físico. Considerando eso. Lo cierto entonces que River está complicado. Hoy será un día clave de negociaciones entre los dirigentes de River y la Conmebol. ¿Qué va a pasar con el elenco millonario y su próximo partido en las próximas horas en la Copa Libertadores de América? Eso es lo que puedo decir. Mañana seguramente... Y hablando de qué va a pasar, ¿qué pasó con el Giro de Italia hoy? Usted quiere saber qué pasó con el Giro de Italia. Última etapa. Pero déjeme terminar. Previo al descanso. No me interrumpí. El Giro entró en la última etapa previo al descanso, o sea que está en el meridiano de la competencia en general. Y hoy hubo una lucha agresiva entre Fernando Gaviria, que recordemos que sufrió una caída, y Peter Sagan, 2 grandes luchadores con diferentes estrategias de equipos y demás. Lo cierto de que la 10ª etapa fue mucho más movida y exigente de lo que se esperaba. Desde el inicio la fuga fue intensa, ¿sí? Tratando de ir al único puerto de montaña que tenía esta competencia. El Bora, sin lugar a dudas, el equipo Bora, hizo un muy buen trabajo para llevar a Peter Sagan a tratar de sumar puntos en esos puntos de montaña, en esas bonificaciones, ¿para qué? Para descontarle segundos a los que vienen adelante. Lo cierto es de que a raíz de esto reacciona el Quick Accept para llevar a Renko Evenepoel que pudiera sumar y no se le escapara de las manos. Y fue así. Renko Evenepoel sumó importantes puntos de bonificación y ahora Renko está en la segunda ubicación en la general. Pero también el Ineos accionó ante esto para que Edgar Bernal no perdiera la malla rosa. Hizo lo mismo, impidiendo de que el rival pudiera sumar esos segundos, los 3 segundos de bonificación. Lo cierto es que tuvo la lucha inclusive, tan entretenida que tuvo la lucha inclusive en la mitad de la competencia. Lo cierto es que Peter Sagan y Gaviria terminaron definiendo en el sprint final. ¿Quién ganó? Ganó el eslovaco. Ganó Peter Sagan. Hoy tienen día de descanso. Mañana recién se reactiva nuevamente con la etapa número 11. Por lo tanto, hoy tienen día de descanso. Lo que pasó, lo que dejó en la jornada de la etapa 10, lo dice, como siempre, Alberto Contador. Hoy vivimos la 10ª etapa del Giro de Italia. Fueron 139 kilómetros únicamente y una dificultad montañosa de 4ª categoría. Se hizo una fuga inicial de 5 corredores, pero como era más o menos previsible, la lucha estaría entre los sprinters. Quizá la única incertidumbre que teníamos era ver si algún equipo tensaba en ese puerto de 4ª categoría para intentar descolgar a sprinters puros y disputar un sprint un poquito más reducido. Y como imaginábamos y todos teníamos en la cabeza, el Bora de Peter Sagan hacía una ascensión durísima en la cual empezaban a descolgarse sprinters de la calidad como Merlier, que ya sabe lo que es ganar etapa en el Giro de Italia, o Groenewegen o Giacomo Nizzolo, tras una lucha intentando contactar, pero que fue realmente imposible. Con todo esto, el pelotón lanzado llegaba a línea de meta, Bora hacía un gran lanzamiento y Peter Sagan se imponía y conseguía la victoria, levantando nuevamente los brazos el corredor eslovaco. El UAE estuvo bien, Molano lanzó el sprint, justamente Gaviria iba detrás de Peter Sagan, pero era una curva a derechas
en la cual hubo un par de zigzag por parte de Peter Sagan y Fernando Gaviria únicamente pudo seguir la rueda del corredor eslovaco. Por lo demás, todo igual, hubo una pequeña caída, pero eran los últimos 3 kilómetros, por lo que todos los hombres entran en el mismo tiempo. Y ahora sí, jornada de descanso para los corredores, jornada de descanso muy merecida. Hoy hemos visto cómo luchaban por la bonificación el propio Remco Evenepoel y Egan Bernal únicamente por un segundo, y finalmente pues el corredor belga recortaba un segundo a Egan Bernal, que sigue con la maglia de rosa con 14 segundos sobre el corredor belga. Con todo esto, jornada de descanso. Jornada de descanso no significa descanso, significa hacer un entrenamiento, significa hacer entre 2 horas y 3 horas, hacer alguna ascensión, alguna activación. ¿Por qué? Porque pasado mañana llega la 11ª etapa, una 11ª etapa con 2 dificultades montañosas de tercera categoría, pero con el principal ingrediente del esterrato, 35 kilómetros de esterrato, igual que la Strada Bianca. Decir que Egan Bernal fue tercero, es un terreno en el que se maneja bastante bien. Y la última dificultad montañosa del día se corona a 158 kilómetros, justamente a 4 kilómetros para la línea de meta en Montalcino. Veremos, pero es una nueva batalla de nuevo para los hombres de la clasificación general, que como estamos viendo, cada segundo se disputa al máximo. Vamos a comenzar a hablar del plano internacional, una recorrida por los diferentes países donde hay noticias, novedades, y sin lugar a dudas, si hablamos de noticias y que no nos agrada, tiene que ver con lo que está pasando en Medio Oriente, más precisamente entre Israel y Palestina, donde también entró la disputa, como siempre, Estados Unidos, porque uno de los edificios, recordemos, era una agencia de noticias estadounidense. ¿Es así, Janina? Exactamente, sí. El edificio era el edificio de Al-Jalá y funcionaban 2, en realidad, agencias. Por una parte, la agencia estadounidense Associated Press y por otra parte, la cadena Al Jazeera, la cadena catarí de noticias. En este caso, Estados Unidos reclamó a Israel el por qué había bombardeado ese edificio. La respuesta de Israel no se hizo esperar. Indicó que se trataría de un sector de operaciones del grupo Hamas. Recordamos que es el grupo al que Israel dice enfrentarse, que es el grupo que estaría en Palestina, ¿no? En el caso de Estados Unidos también hizo declaraciones el presidente Joe Biden en apoyo de Israel. Dijo que estaba muy bien que Israel se defienda, pero por otra parte, para poner un poco de paños fríos a la situación, indicó que era bueno, o sería bueno, mejor dicho, que cesara el fuego en Medio Oriente, que terminara el conflicto. Hoy, además, se derribó otro edificio, un edificio que tiene una función muy significativa, porque es la Sociedad de la Media Luna Roja, y parte de la función de este edificio era brindar ayuda médica y humanitaria a los palestinos. Recordemos para aquellos seguidores que por allí me preguntan qué es la Media Luna Roja. Es lo paralelo, si lo podemos llamar de esta manera, a la Cruz Roja. La Cruz Roja son para los cristianos, para el movimiento cristiano, mientras que el movimiento musulmán, como la media luna es parte de su símbolo importante, la Media Luna Roja es algo muy similar a lo que es la Cruz Roja. Entonces es de ayuda médica y humanitaria. Es ese centro de ayuda médica y humanitaria. Exactamente, por eso desde varios sectores a nivel internacional están reclamando la violación de derechos internacionales, justamente porque estas son asociaciones, ¿no es cierto?, que no están, valga la redundancia, asociadas a estos conflictos, sino que son asociaciones neutrales que cumplen con esta función humanitaria.
Por otra parte, con respecto a lo que es este conflicto, ¿no es cierto?, continúan la cantidad de muertos y continúan los bombardeos. Ya estamos en más de 200 muertos palestinos, con más de 6.000 heridos en este momento y 10 muertos del lado de Israel, que incluyen la muerte de 2 niños. Vamos, si te parece, José Luis, al informe de todo lo que pasó en estas últimas horas en Medio Oriente con este conflicto que se recrudece cada día. Desde el Estado Mayor del país hebreo sostienen que la operación militar contra el grupo armado Hamas continuará el tiempo que sea necesario. En respuesta, la organización palestina señala que está dispuesta a una confrontación abierta y duradera. Por otra parte, el jefe de la Media Luna Roja de Qatar califica de crimen de guerra el bombardeo israelí contra sus instalaciones en la Franja de Gaza, que dejó al menos 2 muertos y varios heridos. Las víctimas se suman a los más de 200 fallecidos y cientos de afectados durante 8 días de fuego cruzado, según datos del Ministerio de Sanidad palestino. Una cifra que supera varias veces la cantidad de bajas por parte de Israel. Ante la situación, el primer ministro palestino urge a la comunidad internacional a intervenir. Primero, debe haber una resolución de la ONU que declare la ilegalidad de todas las medidas de Israel contra nuestra tierra y nuestra gente. Segundo, exigimos medidas punitivas contra el país ocupante. Tercero, llamamos a las naciones amigas a convocar a sus embajadores en Israel para por lo menos consultas e expresar su rechazo a las agresiones israelíes contra nuestro pueblo. India en los últimos días sigue siendo noticia con el tema de la pandemia, con todo lo que ocurre desde el punto de vista sanitario, y sigue dando la nota, no es una nota de color, sino algo que está viviendo la sociedad, donde lamentablemente la parte sanitaria está lejos de lo que tendría que ser lo ideal en la realidad, y lo ha superado en todo aspecto, hasta en la contaminación de los ríos, de aguas, que cada vez se hace más difícil de poder llegar a permanecer en esas localidades, Janina. Exactamente. Y en este caso se produjo un descubrimiento que en realidad ya había sido anticipado por un funcionario, el cual había sido desmentido. Hace unos días un funcionario indio, se llama Manoj Kumar Singh, había denunciado que había por lo menos 1.000 cadáveres flotando en algunos ríos de India, que incluían el famoso río Ganges. No sé si toda la gente estará al tanto, por eso lo vamos a explicar. Es un río que se considera de alguna forma sagrado y se realizan algunos rituales en la India. Es uno de los ríos, digamos, más importantes. Este funcionario fue desmentido y le dijeron que era un invento, que esos cadáveres no existían. Hoy aparecieron 300 cadáveres enterrados en las orillas justamente del río. Dicen los expertos que se debe a el alto costo de tanto las cremaciones como de la leña, en el caso que las personas quieran hacer la cremación, ¿no es cierto? Que a causa de esto y a causa también de la demanda y de la ocupación de los crematorios y de el espacio que sabemos que no hay y de la cantidad de muertes que hay, porque sabemos que India ya superó las 274.000 muertes. Es un país que actualmente tiene 24.900.000 afectados. Es el segundo país después de Estados Unidos con estos números a nivel mundial. Es el segundo que encabeza la línea, ¿no es cierto?, de la cantidad de muertos y afectados por el coronavirus en el mundo. Y esta situación creo que sin duda desmantela la realidad. Sí. Y también nos muestra que existe y siempre existió en India
una brecha muy grande entre los que más tienen y los que menos tienen, de algún modo reflejada en las cosas cotidianas. Y que la pandemia ha agravado esta situación. Si te parece... Sí, vamos a ir al informe para ver lo que está pasando, de todo lo que estás comentando, pero es importante esto, ¿no? De que refleja la realidad social que existe desde años en la India, donde son más los pobres que la clase muy baja, pero extrema pobreza, hasta la clase alta, que son muy pocos. Entonces, vamos al informe, ¿te parece? Perfecto, vamos al informe. Nos vamos para Latinoamérica, para Colombia, más precisamente, donde también hay un conflicto bastante importante que se originó el 29 de abril a partir de la reforma realizada por el presidente Iván Duque. ¿Qué es lo que está pasando, José Luis, en estas últimas horas? ¿Cómo es la situación en ese país? Y en las últimas horas no se ha avanzado en la negociación porque hubo la primera reunión entre el comité del paro, como se denomina, de la sociedad que está haciendo el reclamo ante Iván Duque, y el propio gabinete y el comité, el presidente de la nación se reunieron para tratar de llegar a un acuerdo, pero acuerdo que nunca se llegó debido a que no cede demasiado el gobierno, y obviamente la parte que representa a la sociedad que se moviliza tampoco. ¿Por qué? Porque siguen habiendo los reclamos, siguen habiendo las denuncias, que ahora también a las periodistas mujeres que también fueron ultrajadas por allí por parte de la policía. Nadie reacciona desde el gobierno para dar una solución a esto. Entonces, los derechos humanos están actuando sobre varias imágenes, varias cosas que están ocurriendo en ese país. Lamentablemente, la paz no llega y está lejos. Vuelvo a reiterar lo que dije hace programas atrás, está muy lejos hoy pensar qué pasa con la pandemia en Colombia, que también se está recrudeciendo paralelamente a esto, y las manifestaciones. Y con este tipo de manifestaciones es difícil de que no existan los contagios. Entonces, Colombia está pasando por un momento bastante complicado. Iván Duque, que trata de enfriar la cosa, pero pareciera de que en lugar de echarle agua al fuego, le está echando nafta, se diría combustible al fuego, que hace que... Recordemos, José Luis, que la policía de Colombia tiene muchas denuncias. Muchas. De bastante. Parte de los periodistas, de parte de manifestantes que los están acusando también de abuso, y de parte de otros manifestantes que los acusan de agresión y de lanzarle proyectiles en plenas manifestaciones, ¿no? Exactamente, imágenes que ya lo venimos viendo también seguido en nuestro programa. Así que
¿Le parece si vamos al informe de lo que está pasando en las últimas horas en Colombia, donde no cesan las manifestaciones y tampoco llega la paz? Resistencia. Ese es el grito de miles en Colombia. Tras una veintena de días de protestas, las calles siguen ardiendo con manifestaciones masivas contra el gobierno, alimentadas por el malestar social y la represión policial. Al frente marcha una juventud con la confianza rota en las instituciones. En muchos casos nos ha fallado, principalmente es que hay plata para las armas, para armar al ESMAD, pero no hay plata para los estudiantes. Tenemos un mal sistema de educación en los que los docentes intentan concientizar y seguir proyectando a los jóvenes a avanzar, pero tristemente el sistema educativo los oprime. Las protestas hicieron desistir al gobierno de la idea de subir impuestos, el proyecto que detonó la crisis, pero destaparon un descontento todavía más profundo, alimentado por la pandemia de coronavirus, que hundió en la pobreza al 42% de la población. Y es que no es una reforma tributaria, son 200 años. Son 200 años de despojo a las tierras de los campesinos, son 200 años de masacre, son 200 años de desaparición, son 200 años de negociar con la vida básica y fundamental de los y las ciudadanas. Alexa pasó más de una década en las filas de las FARC, cuando era la organización rebelde más poderosa de América. Y desde que se firmó la paz en 2016, dejó de lado el registro de la guerra, se hizo feminista y trabaja con el Senado y un colectivo de mujeres. Y como firmante de un acuerdo de paz, deseo para Colombia una paz con justicia social, una paz donde no nos asesinen por pensar diferente y donde las mujeres vivamos sin miedo. Las manifestaciones tienen lugar en las principales ciudades del país. Y en Cali, en el suroeste, se suman otros reclamos, como el aumento de la violencia en territorios indígenas. Nosotros siempre hemos buscado, siempre hemos dicho que cuando tenemos paz en los territorios, nosotros podemos desarrollarnos, puede haber una buena educación, podemos progresar, pero cuando la violencia llega a los territorios y para nosotros que solo utilizamos el bastón y le hacemos frente a eso, nos ha quedado muy complejo. El malestar social es alimentado por la reacción de las fuerzas policiales. Desde el 28 de abril han muerto al menos 42 personas, de las cuales un uniformado y 41 civiles, según la Defensoría del Pueblo. Hay además más de 1.600 lesionados entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en medio de múltiples denuncias sobre abusos. Con todos los casos que ha ocurrido aquí en Colombia en el marco del paro nacional, ha aumentado mi desconfianza y todo lo que tiene que ver como cierta distancia hacia los medios, a las fuerzas estatales, por la represión que le han hecho al pueblo. En el otro extremo del país, en Medellín, Juan también denuncia racismo. A mí como negritud me afecta que a veces me lleguen y por mi color de piel, entonces me van a montar una requisa y eso mismo se ve en las marchas. Una encuesta de la firma Cifras y Conceptos entre los manifestantes revela su desconfianza en instituciones como la presidencia y la policía, pero sobre todo revela que el sentimiento que ocupa hoy el primer lugar entre los jóvenes es mucho más duro: la tristeza. Bien, muchas gracias José Luis por el informe. El movimiento de la cabeza era una afirmación de que era todo ok. No, pero vamos a ver, ¿le parece si nos vamos a Chile, país trasandino? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que se cerraron las elecciones, que fue una elección desdoblada debido a la pandemia, donde más votaron el día sábado que el día domingo? Los votantes mayor la afluencia a las urnas el día sábado que el día domingo, donde los que dejaron sin votar, que no se presentaron a las urnas a votar, muchas veces, la mayoría de los casos eran gente de la clase media baja, pero no obstante eso es histórico porque elegían los constituyentes, más allá que también se elegían otros cargos, pero lo más sobresaliente y resonante tenía que ver con los constituyentes. Fue un golpe durísimo
durísimo para el oficialismo, porque la 2/3 parte es oposición. Está entre la oposición firmemente y los grandes ganadores de estas elecciones son los independientes. Y ahí la pregunta, ¿se viene una nueva manifestación de política a nivel latinoamericana? Donde por allí la comunidad, la sociedad está cansada de los políticos y empieza a manifestarse por su cuenta y se vio reflejado en Chile, porque ganaron para ser constituyentes muchas personas que ni siquiera son conocidas en el ámbito político porque son independientes. Y quizá la gente dejó de creer en los políticos o la política. Ojo que esto puede ser un efecto dominó en diferentes países de Latinoamérica. Lo cierto es que, de acuerdo al primer escrutinio, de los 155 convencionales constituyentes, 48 son independientes. Escuche, de 155, 48 son independientes. La tercera parte de los puestos, de los cargos, son para independientes. 52 serían de la oposición. 38 del oficialismo. Y los pueblos originarios se dividen en 17 escaños que estaban reservados para ellos. O sea, hay 17 de los convencionales sí o sí son de los pueblos originarios. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de que entre la oposición, son 155, entre la oposición y los independientes suman un total de 100 personas, solo 55 del oficialismo. Por eso vamos a ver el informe de lo que dejó las elecciones y cómo el presidente chileno asumía la derrota. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, Andrés Tagle, ha presentado el segundo boletín oficial sobre la elección de los miembros de la Convención Constituyente que los chilenos han votado este fin de semana en las urnas y con más del 81% escrutado, la lista de independientes y la oposición obtendrían mayoría. En este sentido, los candidatos de las 83 listas independientes concentran el 35,68% de los votos, seguidos de la lista oficialista Vamos por Chile, que aglutina el 20,88% de los sufragios, un dato que ya ha sido valorado por Sebastián Piñera. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Le sigue en la lista de Apruebo Dignidad con el 18,58% de los votos y lista de la Prueba con el 14,64%, según recoge una emisora local, en unos resultados que suponen una caída de los partidos tradicionales. El recuento ha comenzado en Chile tras el cierre de urnas de una megaelección histórica en la que los chilenos estaban llamados a elegir alcaldes, concejales, gobernadoras regionales y miembros de la Convención Constituyente, encargada de redactar la próxima Carta Magna del país. Nos vamos nuevamente al sur de nuestro país, volvemos a nuestro territorio y algo lamentable que ocurrió el fin de semana y tiene que ver con un nuevo femicidio. En este caso ocurrió en Neuquén, apareció un cuerpo calcinado en un basural en Centenario. Centenario está muy pegadito a la capital de Neuquén. Y lamentablemente se trata de una joven que era oriunda de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, y que bueno, lamentablemente, Janina, estamos hablando de un nuevo femicidio, pero atroz. Sí, estamos hablando de una joven de 22 años, se llamaba Agostina Giftman, iba a dedo hasta Catriel
Lo último que se supo de ella fue el viernes, el último contacto que ella tuvo fue el viernes, y la empezaron a buscar a partir de su desaparición. Impacta el femicidio e impactan también los números. Desde que comenzó el año son 92 los femicidios y 5 los transfemicidios. Y no llegamos ni siquiera a mitad de año. Realmente, violencia de género que impacta. Realmente números que impactan y números que no cesan, porque si recorremos, hoy hoy en el programa de hoy hablamos de este caso, pero hoy si tuviéramos que poner todos los femicidios que ocurrieron en las últimas horas, serían mucho más, sin lugar a dudas. Entonces, esto tenemos que hablarlo, pensarlo, pero también tiene que ver, en este caso fue un caso en el que la joven viajaba a dedo, pero muchos de los casos del porcentaje de femicidios que ocurren tiene que ver con un vínculo entre una pareja o por el estilo que lamentablemente pasa que no respetan las medidas judiciales y por ahí lo mismo rompen todas las reglas, la justicia actúa tarde, hay muchos factores que hacen, ¿por qué? Porque muchas veces cuando existe la violencia de género se denuncian y queda simplemente en un papel y después se terminan lamentando cuando algo le ocurre a la persona, ¿sí? Exacto. Bueno, ya que dijiste violencia de género, es muy importante siempre tener en cuenta que hay números para comunicarse, ¿no es cierto? San Luis tiene un número especial en cuanto a eso. El 104 para la contención. 104 es para la contención y después está el número que viene a nivel nacional. Exactamente. Para, en caso de sufrir violencia de género, ¿no es cierto?, también realizar la denuncia correspondiente. Si te parece, José Luis, vamos a todos los detalles de este caso que sorprendió a la provincia de Neuquén y que pasa a entablar una lista que esperemos que en algún momento deje de crecer. Sería muy importante que dejara de crecer, que es la lista de femicidios. Este es el lugar en donde se produjo el hallazgo el día sábado. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén realizó la autopsia sobre el cuerpo, informaron que se logró tomar huellas dactilares y que para hoy se esperaba la confirmación, ¿no? Las certezas en cuanto a la identidad de la mujer. El cuerpo lo encontró una familia que circulaba por esa zona. La principal hipótesis es que se trata de un femicidio y se lo vincula a una chica, Karina, que estaba siendo buscada desde hace algunos días en la ciudad de Chipoleti. Así es. Como se presume desde el hallazgo del cuerpo, todo indica que podría tratarse de esta joven que se encontraba desaparecida desde el viernes. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que no se puede confirmar hasta que no estén los resultados de las últimas pericias, la autopsia que se estaba realizando. El hallazgo de este cuerpo fue en las primeras horas de la tarde del sábado en la zona oeste de Centenario, a unos 3.000 metros del autódromo en sentido hacia Marimenú. Así es, es un descampado en la zona noroeste de Centenario, al final de la calle Perón. Para tener más precisiones del lugar, se presume sin confirmación oficial. Decíamos que sería el cuerpo de Agostina Guisman, una joven a la que se vio por última vez en Chipoleti el viernes por la tarde. Reiteramos que el cuerpo fue encontrado de manera casual por un hombre que recolecta y recicla materiales en la basura, dio aviso a la policía de Centenario, luego a criminalística y también se hizo presente en el lugar, como es habitual, la Fiscalía de Homicidios. Rápidamente llegaron también algunos familiares, entre ellos la madre y el esposo de la mujer. Reconocieron algunas pertenencias, se hablaba específicamente de un anillo que llevaba Agostina y que podría entonces tratarse de la joven, pero hasta el momento, reiteramos, la justicia no lo ha confirmado de esa forma. El domingo se realizó la autopsia, pero la Fiscalía aún no ha brindado mayores detalles. Se hicieron también allanamientos en la ciudad de Chipoleti por parte de la policía bajo las órdenes de la justicia en el marco de esta causa. Se busca establecer la data de la muerte y las circunstancias en las que perdió la vida. Se presume que fue asesinada con algún elemento cortopunzante y luego su cuerpo quemado y arrojado allí como lugar de descarte. Eso es lo que se presume hasta el momento. La otra incógnita es burocrática y apunta a establecer el lugar del crimen para resolver los asuntos de jurisdicción, ¿no? Fue en Río Negro, fue aquí en Neuquén. Bueno, eso también se busca determinar para saber qué fiscalía debe continuar la investigación.
Agostina vivía con su familia en el barrio de las 1.200 viviendas de Chipoleti y su mamá justamente hace algunas horas había contado de que ella quería ir a Catriel. Lo que no se sabe aún es para qué. Vamos a escuchar lo que decía la policía al respecto de este hallazgo. Estamos anoticiados del hallazgo de un cuerpo en zona de mesetas del oeste de Centenario, donde había una persona que andaba recolectando residuos y encuentra un cuerpo incinerado, calcinado. Da aviso al personal policial de Centenario y de ahí nos convocan a nosotros. Convocamos personal de criminalística, personal de la fiscalía también, y se logra determinar rápidamente que se trataba de un cuerpo de una persona de sexo femenino, la cual estaba con mucho porcentaje de su cuerpo totalmente calcinado. Ahí empezamos a trabajar las tareas propias a los fines de determinar quién sería la víctima y bueno, pudimos determinar en horas de la tarde, se pudo hacer una sospecha, un cierto grado de sospecha de que podía tratarse de una persona oriunda de Cipolletti. El día de ayer en la mañana se hizo la autopsia por parte del cuerpo médico forense del Poder Judicial de acá del Ministerio Público. Nosotros con esa información que teníamos, con ese grado de sospecha, hicimos trabajos investigativos en la ciudad de Cipolletti. Estuvimos trabajando todo el día allá en la ciudad de Cipolletti, bueno, también con el avance y entrevistas del marido, de la persona desaparecida, con algunos elementos que tenía, se puede sospechar de que fehacientemente podríamos estar en presencia de Agostina. Claro. Después seguimos haciendo trabajo investigativo y en horas de la noche hicimos, con personal de comisaría 24 de Cipolletti, hicimos un total de 4 allanamientos. Del lugar del hallazgo, ¿qué se puede decir? Y el lugar del hallazgo, un descampado, las viviendas, es un loteo que está en un estado de crecimiento. Las viviendas que hay están muy lejos del lugar del hallazgo, están más o menos a 200 metros en línea recta. Es un lugar donde frecuentemente cuentan los vecinos de que suelen quemar residuos, lo cual un fuego no les ha llamado la atención a los vecinos. Claro. En ese lugar, ahí también arrojan basura, son micro basureros a cielo abierto y no hay mucha frecuencia vehicular por esos lados. ¿Hay cámaras, hay testigos? Estamos trabajando con todo eso, estamos todo en materia investigativa y estamos cotejando lo que podemos y buscando testigos. Correcto. ¿Y en los allanamientos de Cipolletti? ¿Algún otro dato de interés? Fueron en el entorno, y fueron a los fines de obtener elementos que sean de interés para cotejo y para análisis investigativo, ¿no? Agostina estaba faltando del viernes. Del viernes. El viernes fue la última vez que fue vista en Cipolletti. ¿Qué les queda a ustedes? ¿Cómo sigue el trabajo? Hemos podido recabar alguna información que nos da un indicio preciso del horario y trabajar en base al horario, recrear todo lo que pasó con esta chica antes y después de ese horario, que es un horario antes y después. ¿Más o menos se puede decir? Aproximadamente fue 19 horas, entre 19 y 20 horas que se la vio en la rotonda de Ruta de Circunvalación y 151. El marco de la investigación que se ha iniciado el día sábado pasado, en virtud de haberse encontrado el cuerpo de una mujer calcinado, sin vida, en la localidad de Centenario, en zona de la Meseta. En la madrugada de hoy se han realizado en conjunto con la Fiscalía de Cipolletti 4 allanamientos en procura de elementos que nos permitan esclarecer esta situación. Se han secuestrado algunos elementos que se estiman de interés para el caso, o que en razón de la instancia en la que nos encontramos no se va a mencionar cuáles son, a efectos de peritarse y analizarse su correspondencia con el caso que se está investigando. El caso se investiga como un femicidio, por la hipótesis de máxima, que es la del femicidio, en virtud de tratarse del cuerpo de una joven que ha tenido una muerte violenta y que se encontraba calcinado en la zona de meseta anteriormente señalada. Se ha realizado en el día de ayer, domingo, una segunda inspección en el lugar que había sido de hallazgo de este cuerpo y que ya había sido inspeccionado el día sábado, para intentar individualizar más elementos que se relacionen o que sean de utilidad para la investigación del caso, como así también en el día de ayer se realizó la autopsia por el cuerpo médico forense de este cuerpo
encontrado, y a los fines de poder estimar fehacientemente la causa de la muerte, se han ordenado una serie de estudios anatomopatológicos y complementarios que puedan servir para dar mayor precisión en las conclusiones que deban sacar los médicos forenses, como así también han podido o han logrado extraer fichas dactilares, con lo cual nos encontramos esperando resultados por parte del RENAPER de distintas tomas de huellas para poder realizar el cotejo y determinar científicamente y fehacientemente la identidad de la joven cuyo cuerpo se encontró en la ciudad de Centenario el sábado pasado. AIZ Extreme, ropa deportiva de hombre y mujer, excelente calidad, muy buen precio. Toda la indumentaria que necesitas para realizar tu actividad deportiva. Ventas por mayor y menor. Recibimos todas las tarjetas. AIZ Extreme. Por protocolo, solicita tu turno para nuestro showroom a través de Facebook. AIZ Extreme, en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Voy a abrir la puerta, que entre la alegría. Marina Corbella Estudio Creativo. Tenemos libros didácticos de jardín, primero, segundo y tercer grado para aprender jugando. Además, novedades escolares, tablas de multiplicar, mapas plastificados, organizadores semanales y todo lo que buscas para ir al cole. Marina Corbella Estudio Creativo. Te esperamos en San Juan 945, San Miguel de Tucumán. Seguinos a través de Facebook e Instagram, Marina Corbella Estudio Creativo. Gracias por venir. Gracias por jugar. José Luis. Sí, dígame. Tenemos novedades de una red social que utilizamos todos los días. Creo que casi todas las personas que nos rodean, las que ven este programa, las que no lo ven, las que están del otro lado del mundo, y creo que es una de las redes sociales más difundidas porque nos permite hacer videollamadas, nos permite enviar mensajes de audios. ¿Qué pasa con WhatsApp? Sí, porque ahora está... ¿Qué pasa con el reclamo del gobierno argentino? Exactamente, porque ahora la competencia de WhatsApp va entrando de a poco, es Telegram, ¿sí? Pero WhatsApp está en una gran corporación, porque WhatsApp está ligado a la misma propiedad, digamos, de Instagram, Facebook y obviamente WhatsApp propiamente dicho. El de la palomita sigue estando por allí solo, aislado, que trata de hacer sus actualizaciones, me refiero a Twitter. Telegram apareció para competir contra WhatsApp en muchos de los casos. Pero WhatsApp, lo que se venía diciendo y por ahí decía, no, es una cadena, no es real. A partir del 15 de mayo, comienza a regir una actualización nueva que si uno le da el OK, le está permitiendo ingresar a la privacidad también inclusive de Facebook y lo demás. Ante esto, Argentina tiene una legislación que fue aprobada por las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, y entonces por esa misma razón, a través del boletín oficial, el gobierno nacional ordenó frenar las nuevas condiciones de privacidad que quiere implementar WhatsApp. Investiga una presunta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia que tiene la Argentina y si las modificaciones que dispuso la red social son compatibles con la legislación argentina de protección de datos personales. A raíz de esto, todavía no entra en vigencia para nuestro país.
por la legislación. Por eso Argentina lo sacó a través de un boletín oficial. Ahora bien, ¿qué cambio sufre si usted le dice que no? No es inmediato el cambio que va a sentir si usted le dice que no a WhatsApp, la actualización. Pero a medida que vayan pasando los días, WhatsApp va a ir limitando, no le cierran la cuenta como decían muchos, sino que le va a ir limitando de algunas cosas. No va a poder hacer ya videollamadas, no va a poder enviar audios tan pesados, o no va a poder enviar mensajes de audio, va a llegar hasta eso. Pero vamos a ir a un informe que nos dice cuáles serían los cambios de esta nueva actualización y qué sucedería con las personas que no actualicen el WhatsApp a partir del día 15. Obvio, atento, Argentina ha apelado ante eso, ha emitido una cautelar a través del boletín oficial. Ahora hay que esperar qué es lo que sucede, pero mientras tanto vayan sabiendo qué sucedería si esto no prospera. Si esto no prospera, esto va a pasar con WhatsApp. La plataforma WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios activos en el mundo. Si ellos quieren continuar utilizándola, tendrán que adherirse a las nuevas políticas de la empresa. Para Susan McGregor, investigadora del Data Science Institute de la Universidad de Columbia, los cambios no constituyen una desviación importante de las políticas de privacidad actuales. WhatsApp ya reconoce que hay servicios de terceros en la plataforma. También señala en la política de privacidad que los mensajes se pueden compartir más allá de la plataforma y es posible que las personas graben sus llamadas. Las cuentas de los usuarios que no acepten las condiciones no serán eliminadas automáticamente. Sin embargo, según la compañía, después de algunas semanas la funcionalidad será limitada y la aplicación dejará de enviar mensajes y llamadas desde su teléfono. Lo que Facebook está tratando de hacer es facilitar que las empresas que usan WhatsApp compartan los mensajes que ingresan a la cuenta comercial dentro de su organización. Es más fácil para una empresa que tiene representantes de servicio al cliente enviar su mensaje desde WhatsApp. Los usuarios tendrán nuevas opciones para conversar con empresas a través de la plataforma. Podrán enviar mensajes a las compañías, comprar productos y obtener información. Tras el anuncio del cambio, las descargas de plataformas como Telegram y Signal aumentaron de forma vertiginosa, ya que estas empresas, según nos dijo McGregor, no intercambian metadatos con otras plataformas. Creo que este es probablemente un momento para que la gente analice su uso de WhatsApp y se pregunte qué le preocupa en términos de privacidad y si esta plataforma es la que quieren o si quieren una nueva alternativa. Y nos vamos a San Luis, porque hay novedades también. ¿De qué se trata, José Luis? Exactamente, porque San Luis sigue invirtiendo en obras y en realidad esto no va a ser tanto obras, sino va a ser más bien inversión de la infraestructura para que se lleven a cabo este proyecto que viene de Nación, pero que lo hacen en forma conjunta entre la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la UNVIME, y el gobierno de la provincia, para lo que va a ser, para crear 2 centros universitarios PYME dentro de la provincia de San Luis. Esto es parte del programa de competitividad económica regionales que tiene el gobierno nacional. Estos centros formarán parte de los 51 centros que va a haber en todo el país. Así que San Luis va a tener 2 de esos centros, 2 de esos 51 centros lo tendrá. Y por esa misma razón están involucrados. Se firmó ya el convenio entre la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y que el propio ministro de Producción de la provincia de San Luis, Juan Lavandeira, lo daba a conocer después de la reunión de Zoom que tuvieron, donde se confirmaban estos 2 centros. El viernes tuvimos una reunión en la que estuvo parte de las autoridades nacionales, en este caso Guillermo Meredith de lo que son las pymes, autoridades provinciales, en nuestro caso el Ministerio de Producción, y autoridades de la universidad, estuvo el vicerrector de la Universidad Nacional de San Luis y el rector de la UNVIME, más su equipo de trabajo, en el cual se firmó para trabajar en lo que es el centro PYME, para poder tener centros de asesoramiento para los proyectos PYME, ¿no? El monto total que se invierte en los 2 centros es de casi 11 millones de pesos, en los cuales se va a trabajar y se va a poder potenciar
todo lo que son los proyectos que todas las pymes trabajen y poder trabajarlo en conjunto, tanto nación, provincia y las instituciones que bueno, académicamente son muy buenas. Así que bueno, vamos a poder trabajar en conjunto para poder ayudar y asesorar a todas las pymes que bueno, quieren invertir y quieran hacer proyectos de inversión. Los centros van a estar uno en San Luis, que es en la Universidad Nacional de San Luis, otro en Villa Mercedes, en la UNVIME. Este dinero que se va a invertir en lo que es la capacitación y el armado de toda la oficina del Centro PYME en cada uno de los lugares para bueno, poder ayudar a todos los emprendimientos. Y nosotros desde el Ministerio de Producción hablamos de la política productiva que lleva la provincia para bueno, poder focalizar y poder direccionar también los proyectos a la política que estamos llevando hoy. Hemos estado trabajando básicamente en lo que es agroalimentos, el sector alimenticio, para poder trabajar. Ya tenemos algunas cosas armadas con la Universidad Nacional de San Luis para lo que es el trabajo de la miel y de productos alimenticios, de los pequeños productores que estamos trabajando. Así que bueno, la base va a ser esa y se va a trabajar en pos del crecimiento de eso, pensando en un San Luis productivo, un San Luis que vaya para adelante. Janina, estamos en la recta final. Un programa largo, Exacto. con mucha noticia, con mucha información. Para comenzar el día bastante cargadito de información y la realidad del país no es la mejor. Por eso tratamos de sacarle, no sé si la sonrisa, pero darle una nota de color para cambiarle la cosa. Le dije, tenemos la palabra, pero lo vamos a dejar para mañana. Le prometo, y ya lo tengo, pero le prometo que para mañana tenemos la palabra de un especialista que nos va a hablar acerca del eucalipto. El eucalipto. Me va a dejar con la intriga hasta mañana. Sí. Usted... Me va a dejar con la intriga hasta mañana. No usted. Le voy a preguntar a la gente que opine, que busque, porque hay opiniones encontradas con respecto a esto. Que es positivo, que es negativo, que puede ser positivo, no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque lo utilizamos nosotros como expectorante, lo podemos usar ya sea en té, o en infusiones, o de diferentes maneras las hojas, ¿sí? Y sí, para un resfriado, ¿ve? Cuando uno dice, tengo tapada la nariz, así diría mi abuelita, tengo tapada la nariz. Bueno, por ahí se hacía, dice, haga un vaho, se iba a decir en el campo, haga un vaho, ¿sí? Pero también le decían, haga un baño de vapor, le decían. Bueno, pero hay gente que dice, ahora me dice, bueno, uno de los problemas que afecta, uno de los grandes que afecta al, digamos, este coronavirus es la parte respiratoria. Entonces dicen algunos, ¿es real o no es real? ¿Se puede usar esto para mitigar quizás la enfermedad? Vamos a escuchar al especialista mañana, porque hoy ya no nos queda tiempo. Pero mañana sí o sí vamos a escuchar al especialista. Mientras tanto, haga los deberes en la casa y averigüe. Y ponga y comente, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Se puede? Usted también, Janina, haga su tarea ahí en Tucumán y averigüe si se puede o no se puede. Ojo que esto es furor en el litoral argentino. Corrientes y Formosa es furor. Hay una persona que tiene viveros donde también dentro de esas plantaciones tiene eucalipto, ha empezado a regalar hojas, a regalar hojas a la gente que quiera, y se sorprendió por la cantidad de personas que fueron a buscar eso. Por eso, ojo, es furor en el litoral, y por eso digo que hay opiniones encontradas. La tarea entonces para mañana, averigüe si es positivo o no es positivo, si puede mitigar o no puede mitigar para los enfermos de coronavirus, o prevenir a este maldito virus que tenemos que rodea a la Argentina. A ver, ¿qué trajo hoy? Hoy no trajo galletitas, porque ayer con las galletitas, después que terminé, desayuné
y pensaba en las galletitas de azúcar, yo. Pensaba en las galletitas de azúcar que había hablado usted. Cuénteme qué es lo que trajo para hoy. Hoy le traje una fórmula muy particular, porque hablando de remedios locos contra el coronavirus o terapias alternativas, esta no tiene igual. No. ¿Dónde surge? En la India. Pregunte primero si ya desayunaron. Porque esta hora con salir con esto. Consejo, si va a ver esta nota, desayunar. Exactamente. Si no desayunó, señora, pone la pava, el mate, toma 1 o 2 mates, prepara el café, come 1 o 2 galletitas. Ni el mate la gana de tomar con esto. Con lo que me dijo. No, vamos con eso. A ver, cuénteme. Porque esta fórmula del coronavirus surgió de parte de una parlamentaria de la India que se llama Pragya Singh Thakur. Esta mujer dijo, después de ir a llevar oxígeno a un lugar, 25 tubos de oxígeno, ella dijo, yo no me enfermo porque todos los días bebo orina de vaca. Así como usted lo escucha, exactamente. Imagínense que estamos hablando de una parlamentaria, estamos hablando de una funcionaria del gobierno de la India que, como decíamos hace un rato, tiene 24.900.000 infectados de coronavirus, que tiene más de 274.000 muertos a causa de este virus, y tenemos esta fórmula mágica, pero no fue la única, porque hubo un legislador que fue más allá y dijo, sí, la medida exacta es 50 mililitros de orina de vaca y agua fría. 50, la combina con agua fría. Diría el cordobés, 50 y 50, un buen un fernet con coca. No dijo cuánta, la verdad que no dijo cuánta era el agua fría, pero que el agua tenía que estar fría. Eso pero si no le agregó más, si no le agregó más nada, hay 50 y 50. Digamos que sí. Algunos por esta zona del país le dicen el priteado cuando le ponen la priti con el vino. El otro le dice el fernet con coca. Y usted sabe cómo el whiskola, y bueno, hay un montón de fórmulas, pero que no le hacen bien a la salud. Pero esto que le haga bien a la salud, Bueno, ellos consideran, pero le explico que todo tiene una explicación, ¿no? Porque hay toda una teoría en base a esta fórmula mágica, por llamarla de alguna forma, para el coronavirus. Según ellos, como las vacas son sagradas en la India, claro, les da una fuerza especial y los inmuniza. Es decir, que la orina de vaca inmuniza. Como refuerza el sistema, ¿no es cierto?, inmunológico, usted no se enferma de coronavirus. Pero si no le gusta la idea de tomar la orina, tengo otra versión también muy difundida en la India. Consiste en hacer una mezcla con orina de vaca y estiércol de vaca, untársela en el cuerpo, y mientras eso se seca y actúa, según dicen los lugareños, hacen todo tipo de rituales que tienen que ver con honrar a las vacas, adorar a las vacas o hacer diferentes posturas de yoga. Tanto una como la otra alternativa, de acuerdo a lo que ellos dicen, inmuniza. De mi parte, no me animo a probar ninguna de las dos. No, eso realmente, yo creo, Janina, que no da para mi gusto. Lo que yo no sé, la segunda opción, yo no sé si no va a repeler el virus, pero que va a repeler a los demás, que nadie se va a acercar, más que seguro. Con el olor, no, impresionante. Vamos al video, los videos, presentarlos, ¿le parece? Y a ver cómo me parece. Vamos le recuerdo a la gente que esto obviamente no tiene aval médico y que todos los profesionales de la salud han dicho que no existe ninguna efectividad demostrada
con respecto a la ingesta de orina de vaca y la inmunización del coronavirus, ¿no? Vamos al video. और गाय का देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। और प्रार्थना करके लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं। मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है। और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। गाय Men in Western India are smearing cow dung all over their arms, head and entire bodies. In Hinduism, the cow is a sacred symbol of life and earth, and for centuries Hindus have used cow dung to clean their homes and for prayer rituals. In the state of Gujarat, these participants believe that the dung can even ward off COVID-19. Cow dung therapy participant Gautam Manilal Barissa. Frontline warriors. We see corona warriors, even doctors come here. Their belief is that this therapy improves their immunity and they can go and tend to their patients with no fear. But doctors say there is no scientific evidence for its effectiveness and that it risks spreading other diseases. Dr. Jar Jayalal is the national president at the Indian Medical Association. There is no scientific evidence to prove the cow dung can be used as a treatment or immunity booster against the corona infection, which is prevailing. People should also understand when using an excreta of cow, which is being considered as a sacred animal, that is bound to increase some zoonotic or infectious disease more. Yet believers continue to go to a cow shelter once a week. They hug or honour the cows and practice yoga to boost their energy levels. There are concerns the practice could contribute to the spread of the virus as it involves people gathering in groups. But shelter representatives say they are limiting the number of people. The coronavirus pandemic has devastated India, with some 22 million cases and over 246,000 deaths reported so far. Experts say actual numbers could be 5 to 10 times higher. Citizens across the country are struggling to find hospital beds, oxygen or medicines, leaving many to die for lack of treatment. Yo, la realidad, después de haber visto esto, no sé, me quedo tranquilo, no digo más nada. Mejor me voy a trabajar porque tengo que ir tengo que estar yéndome al otro medio y le dejamos esto que realmente, no sé, me quedo pensando en la curación de esta mujer. La mujer, ministra de Salud no creo que llegue a ser. No, ministra de Salud no creo que llegue a ser. Si hace este tipo de recomendaciones no creo que llegue a ser. Yanina, nos estamos yendo, no sin antes comentarles de que vamos a tener una corresponsal en Israel dentro de poco. ¿Sí? Bien, Brenda Liz nos va a enviar a nosotros material es la hija de una colaboradora que tenemos en el diario, ¿sí? Que escribe en el diario de vez en cuando, que es Blonda, que tiene su columna en el diario. Mandamos un beso enorme a Blonde, que seguramente sí, a Blonde, nos va a estar mirando. Exactamente, Blonda dije, Blonde, que nos va a mandar. ¡Ya la bautizó! No, ya la bauticé. me va a matar, me va a mandar los audios y me va a matar. Pero nos escucha, nos ve todos los días y nos dijo de que tiene sus hijos ya grandes, que están viviendo en Israel. Algunos de sus hijos, su hija está viviendo en Israel con su familia, allá en Israel, y se propuso de mandarnos material y entrevistas inclusive
exclusivas para nuestro medio desde Israel con lo que está pasando en Medio Oriente. Así que vamos a tener dentro de muy poquito las primeras imágenes exclusivas, y por qué no coordinar también para que salga en vivo con nosotros, al igual que Malvina, que nos va a hablar sobre turismo. Así también vaya saludo para ella, de vez en cuando estará haciendo su aporte de turismo desde Buenos Aires. Usted siga estando en Tucumán, no se trate de mover por las dudas, por el tema esto del coronavirus, tratemos de no movernos porque tenemos que cuidarnos. Y usted señor también, cuídese, trate de no circular. Si le dicen que no hay que circular, tratemos de no circular porque el virus está presente. El virus está presente. Así que nos vamos, Janina, y nos encontramos mañana nuevamente para comenzar con el día con las noticias, con PDI Noticias. ¿Le parece? Nos encontramos mañana para brindarles toda la información desde este medio. Quiero mandarle un beso muy grande a toda la gente, un abrazo gigante, un reconocimiento enorme a toda la gente que trabaja en salud. Sabemos que están viviendo situaciones muy difíciles en este momento con el avance del coronavirus y desde acá toda la fuerza para ustedes. Y bueno, a la gente el mensaje de seguir cuidándose. Es muy importante cuidarnos entre todos. Sin dudas. Hasta mañana, José Luis. Hasta mañana. Nos despedimos con este pequeño mensajito. Exactamente. Hasta mañana. Y nos vamos. Será Dios mediante mañana. Que tengan una excelente jornada. Chao. En 1870 se realiza el primer viaje del ferrocarril central argentino entre las ciudades de Rosario y Córdoba. En ese momento era la línea ferroviaria más larga del país y la primera en unir dos provincias. Había sido inaugurada el 13 de abril de 1870 por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento. En 2019, la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia en las redes sociales que acompañará en la fórmula presidencial a la candidatura de Alberto Fernández por el Frente de Todos. En 1781, tropas españolas descuartizan públicamente en Cusco al líder inca Túpac Amaru II por liderar la rebelión indígena contra la colonia de España en Perú. Nacido José Gabriel Condorcanqui en 1738, adoptó el nombre de Túpac Amaru, último soberano inca del que era descendiente lejano, cuando se puso al frente de la rebelión que había estallado en noviembre de 1780. En 1980, se suicida en la ciudad inglesa de Macclesfield el cantautor, músico y poeta británico Ian Curtis, líder de la banda Joy Division, de la que fue cofundador y que solo publicó 2 álbumes. Hoy es el Día de la Escarapela, instituido en 1935 por disposición del Consejo Nacional de Educación. La escarapela fue instituida el 18 de febrero de 1812 mediante un decreto del primer triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata por pedido del general Manuel Belgrano. Hoy es el Día Internacional de los Museos. Se celebra desde 1977 con el objetivo de concientizar sobre la importancia que tienen para la sociedad. En 1975 fallece en Buenos Aires, a la edad de 60 años, el bandoneonista compositor Aníbal Troilo,
legendario director de orquesta del tango que publicó unos 480 discos. En 1896, unas 1.389 personas murieron y unas 1.300 resultaron heridas al caer a un foso empujadas por una turba en el campo de Yodinka, en Moscú, durante las multitudinarias festividades que siguieron a la coronación de Nicolás II, el último zar ruso. En 1920, nace en el pueblo polaco de Wadowice el cardenal Karol Józef Wojtyła, elegido papa en el cónclave que concluyó el 16 de octubre de 1978, cuando tomó el nombre de Juan Pablo II. Fue el pontífice número 264 de la Iglesia Católica y el Papa Francisco lo canonizó en 2014. En 2006, el cholo Diego Simeone asume como director técnico de Estudiantes de La Plata, con el que 7 meses después ganaría el torneo Apertura 2006.